Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más de En Honor a, este espacio en donde cada semana escuchamos historias maravillosas de vida. Los dejo con Mario para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Maye. El día de hoy estamos, como en todos los episodios, de manteles largos, pero hoy estamos con de manteles más largos, porque nos acompaña un amigo de nosotros que nos ha acompañado en la fe. Y bueno, pues creo que no necesita mucha presentación. Él es el padre Alejandro Leal Alejos. Padre Alejandro, bienvenido. Gracias, Mario, gracias, Maye. Y aquí pues muy a gusto con ustedes en este momento de compartir y sobre todo sentir que pues la amistad no termina, aunque no nos veamos en mucho tiempo, pero ciertamente es algo muy particular el sentirse acompañado y sobre todo con gente que aprecio, que trabajamos juntos mucho tiempo, 6 años. Y los viejitos son ustedes. Yo, Así es. Claro. Bueno, pues muchas gracias, padre, por darte el tiempo de compartirnos y darnos la oportunidad de hacerte este programa, este honor hacia tu persona. Y bueno, Maye. Gracias por darse la oportunidad. Y pues como decía Mario, es alguien que nos ha acompañado en la fe, sobre todo en nuestros cimientos. Usted le tocó pues nuestro inicio de la relación. Cuando eran catecos. Así es, pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Vamos a empezar. Ahorita, no me adelanto. Queremos empezar por los inicios de quién es Alejandro Leal Alejos, dónde nace, qué fecha. Sí, yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León, el 2 de octubre del X. Okay. Del X. Del 38. De 1959. Acabo de cumplir 66 años. Mis papás, Jerónimo Leal González, Ana María Alejos Marín, ya fallecidos. Soy el segundo de 6 hermanos. Íbamos seguiditos, mujer, hombre, y mujer. Y luego murió un hermanito que seguía hombre, y luego una mujer. Entonces, hubiéramos sido 7, somos 6. Mi papá, empleado de... ¿se dice? Sí. ILSA. Bueno, ya no existe. Ahora es otra empresa. Ojalá y lámina. Mi mamá, ama de casa, aunque era secretaria bilingüe. Vivimos un tiempo cerca de los papás de mi abuela materna, en la colonia Terminal, mientras ellos se ubicaban en la cuestión de la compra de la casa y todo lo demás. Y la empresa misma le concede a papá una vivienda en la colonia Cuauhtémoc, y de ahí se desarrolló toda mi vida. Estudié la primaria en el colegio La Salle, de ahí de la colonia Cuauhtémoc, con los hermanos lasallistas. Ahorita ellos ya nada más están como asesores. Y terminada la primaria, bueno, en ese tiempo, cuando hablaba muy apenas, seguro, me pregunta mi abuela, que a propósito ella no era católica. Sí se hizo católica para casarse con mi abuelo, pero antes no, ella era evangélica. Y me dice en una ocasión, aunque mi abuela era evangélica, mi abuelo educó católicamente a mis tíos. Y todos los domingos íbamos a misa, etcétera. Y una vez me pregunta la abuela, oye, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Y le dije yo, que paye. Paye. ¿Por qué? O sea, un poco molesta, aunque ella era católica, pero ¿cómo era posible? ¿Verdad? Y le dije, porque nomás trabajan los domingos 1 hora. De buenas. Pues de buenas. Eso es lo que yo veía, ¿verdad? Pues yo me llevaban a misa 1 hora, veía al padre y ya no lo veía. Uy, pues qué padre. Pues todos lo saludaban. Exactamente, famoso, querido. Sí, claro, todo. claro. Bueno, nada que me doy cuenta ahora que soy sacerdote, que 1 hora es la que descansas y la otra 23. es la que trabajas, ¿no? Claro. Que así es muy diferente. Y luego, pues, estando en el colegio de La Salle, me llegó la curiosidad de también ser hermano lasallista, porque yo tenía 3 pensamientos y los sigo teniendo. Quería ser maestro, quería ser doctor y quería ser contador, ¿verdad? O ecónomo. Me gustaban mucho los números y todo. Y ya estando en el colegio, ya casi por terminar la primaria, estuve en un proceso con los hermanos lasallistas
Y cuando ya íbamos al retiro de compromiso, dice el hermano visitador, no recuerdo cómo se llama, alguna pregunta, y levanto la mano yo. Como siempre, inquieto, saber, conocer, y pregunto, ¿ustedes celebran misa? Me dice, no, nosotros nada más somos maestros. ¿Ustedes confiesan? No, no somos sacerdotes. Dije, entonces no quiero ser hermano entonces ya me voy. Porque si acaso yo quisiera, sería precisamente eso. Celebrar misa, confesar, atender personas, en fin, o sea, todo lo que es el trabajo sacerdotal. Ya estaban ellos por ir a mi casa para la autorización y todo, y se frustraron porque éramos 3 nada más, y al final nada más quedó uno, porque el otro al ver mi negativa, pues también dijo, no, pues yo tampoco. Y como quiera, pues seguimos siendo muy amigos del hermano. De hecho, nosotros vivíamos a media cuadra del colegio. Okay. Entonces, pues veíamos pasar al hermano y todo. Y yo al principio me daba pena. Mucha pena, porque decía yo, a lo mejor se molestó. No, ya después ya vi que no, todo estaba muy bien. Yo continué. La secundaria, no quise seguir en la secundaria dirigida por los lasallistas, y se abrió una nueva secundaria en San Nicolás, y fui a esa escuela, la secundaria número 5, José Ortiz de Domínguez. Estaba muy padre porque éramos la primera generación, éramos pocos, la pasábamos a todo dar, nos conocíamos todos, y a mí se me olvidó toda la cuestión, no mi fe, pero sí la actividad de... En la lasallista eran puros hombres. Sí, éramos puros y acá hombres. ya era mixto. Aquí es mixto. Okay. Y entonces, pues, bueno, dije yo, vamos a vivir este momento. En tercero de secundaria, mi hermana, la mayor, bueno, la primera, porque no le gusta que le digan la mayor, soy la primera, no la mayor. Y ella me dice, oye, pues vamos a la parroquia, hay grupos parroquiales, vamos ahí a catecismo, al de jóvenes o a ver qué. Pues yo me metí a todos los grupos. Me gustó tanto y empecé a caminar y avanzar. Ahí había terminado con una quedante, como dicen ahora, y porque su mamá se enojó, nos correteó. Y dijo que por qué andaba yo, que su niña, y no platico más porque hay cosas que no se pueden decir. No, Y entonces, ya metido en los grupos, pues nada más imagínate, yo iba a cumplir 14 años y nos íbamos a dar pláticas a una colonia proletaria que ahora es la colonia Carmen Romano. Okay. Y pues eran posicionarios, había pleitos, dificultades, íbamos caminando a veces como militares, pecho a tierra, porque había pleitos, pedradas, varillazos, botellazos, de todo. Pero nunca nos desanimamos y avanzamos. Y crecimos dando pláticas a adultos. Imagínate un huerco de 13 años dando pláticas a adultos. Me gustó. Dije yo, bueno, porque la gente te ponía atención, te querían mucho, ya cuando llegábamos ya te tenían comida, alguna soda o agua, a veces te preparaban tu comida favorita, etcétera, etcétera. Fue algo también muy especial que dije yo, bueno, pues puede ser. Termino secundaria, me voy a prepa. En la preparatoria, un amigo y yo nos íbamos a pie de ahí de la Cuauhtémoc a Las Puentes, a la prepa, y no nada más él y yo, nos íbamos muchos, pero él y yo éramos los de la misma edad, en el mismo grado, etc. Y entonces él me dice, oye, vámonos al seminario. No, vete tú. Y yo ya estaba, no renuente, ni cerrado, pero sí como que no es mi momento, le decía. Y él decía, es que ya terminando la prepa, mira que... Dije yo, lo voy a pensar, pero no. Después tuve otra novia y ella ya estaba en facultad. Y pues muy bien, muy padre la relación y todo, pero ya empecé yo a fortalecer otra vez la cuestión sacerdotal. Y entonces en eso hubo una diosidencia, una oportunidad que Dios ofrece, un espacio, que dialogando ella y yo,
como ella estaba estudiando medicina, decía que quería irse a un pueblo donde no hubiera médico, donde la gente estuviera muy necesitada. Y dije yo, ¿y si me voy contigo, yo como contador, qué voy a hacer? ¿A contar vacas? ¿Qué vas a contar? Y entonces ¿Enfermos? Dije, No más enfermos. Imagínate. Y total, bueno, quedamos muy bien, hay corte de relación y como quiera me integro a la facultad de contaduría. Y digo yo, bueno, voy a ver, pasando este año ya decido, pero ya sin novia, sin otro compromiso y nada más la escuela. Y pues para ver si podía o no podía, un reto para mí. Claro. Termino el primer año y sí, decido ingresar al seminario. Nos fuimos 10 de ahí de la Cuauhtémoc al seminario y nos ordenamos 3. En el camino se fueron quedando otros. Y para mí el seminario fue muy especial. No les voy a decir que fui un santo, ni tampoco me voy a echar de cabeza, pero travieso sí era. Me gustaba mucho hacer bullying. En el buen sentido. Pero dijiste en pasado. Pero en pasado. ¿Me gustaba? Me gustaba. Ya, se quita. Y también dije en pasado el bullying Se porque quita. ahora sí se quita. Es que ahora ya está muy delicado todo, Exactamente. No, pero es carrilla. Hace O sea, la es carrilla. una broma. Pues bromista, vamos a dejarlo. Yo sí. creo que la mejor palabra es bromista. Ahora se usa esa palabra, Sí. pero sí se oye ahora como con una connotación muy dura, ¿no? Así es. Pero espérame, vamos a regresarnos tantito. ¿Qué dicen sus papás? O sea, ¿cómo les dice a sus papás? Ah, sí. Pero aparte, 10 de la colonia, o sea, 10, pues 10. 10 chavos. Ahorita no van 10 ni en todo Monterrey. O sea, digo, no Más sé o cuál sea la menos. estadística, Sí, pero, sí, sí. pero 10 de una colonia, 10 pues de me una imagino sola colonia. que había una buena. Porque creo que también todo eso es familia. Es como que cómo vas creciendo en la familia, Sí, son muchas exacto. cosas. Y ahorita que dijiste, dije, wow, qué padre. Digo, muy buen número. Que Sí. 3 hayan quedado ya es decisión, pero que hayan postulado 10, pues Sí, bueno. de hecho, pues bueno, ustedes conocen a quien fue nuestro promotor, Monseñor Alonso Garza Treviño, ¿verdad? Entonces, él con él, puedes o no puedes. Y no que fuera estricto ni nada de ello, sino que era muy convincente y pues no te lavaba el cerebro ni nada, pero te decía, tú tienes capacidad y puedes hacer por esto. Y ¿Pero esto eso y fue en el esto. seminario? No, No, antes de. cuando era el vicario de San José Obrero. Ok. Y O sea, después la vida vuelve a dar bueno, ok, pero ahorita Exactamente. vamos para allá. Entonces, ¿pero qué dijeron tus papás? Pues? Cuando yo llego con mis papás, llegamos de una misión de ahí, de la colonia azteca de San Nicolás, y ya llevaba yo mi decisión. Y de hecho, el Monseñor Alonso fue a visitarnos, pero él nada más así por ver qué onda, cómo va la misión. Él ya no era vicario, era promotor del centro vocacional de las vocaciones. Y por amistad con todos y porque fuimos sus hijos, como quien dice, pues fue a echarnos porras ahí y todo. Pero ya varios habíamos platicado que, oye, traigo esta intención. Entonces dijimos, bueno, pues después hablamos con Alonso, no esperábamos que llegara. Y entonces, cuando llega, lo vamos viendo y nos volteamos a ver uno al otro. Pues, Digo, ¿qué onda? pues ya. Pues vamos a platicar. Y nos acercamos. No olvido la cara de asombro de Monseñor Alonso, decir, ¿qué? ¿Tantos? O sea, Claro. ¿qué onda? O sea, está bien que estuve haciendo oración, pero Dios respondió mucho, ¿no? Y entonces, cuando llego yo a mi casa de misiones, están mis papás sentados ahí comiendo, y pues yo llegué a comer también. Y en ese momento dije, aprovecho que no hay nadie, no estaban mis hermanos, estaban ellos dos solos. Les dije, oigan, pues me quiero ir al seminario. La reacción de mi papá es observar y callar. No dijo nada. La primera que se opuso fue mi mamá. Y no. ¿Y por qué no, mamá? Mira, no. Y no quiero. Aparte eres menor de edad. Bueno, iba a cumplir 17 años. No, 18. Y entonces, espérate tantito, ya estás en la facultad, termínala. No, decía yo, es ahorita. No, y espérate. Total, bueno, fue mucho lo que no se pudo hablar.
Y luego ya cuando las cuestiones empezaron a avanzar, ya para integrarnos al seminario, pues yo hice mi preseminario, entregué papelería, todo bien. En aquellos tiempos no eran tanto los procesos como ahora, de que un menor de edad pues tiene que ir avalado de sus papás, etcétera. Y pues el día en que entramos al seminario, mi papá no fue, ¿verdad?, a la misa de bienvenida. Mi mamá sí fue, pero iba con vestido negro, medias negras, zapatos negros. O sea, en protesta. Sí. Y luego le dije yo, ¿y por qué viene así? Y me dice, pues así quería venir. Yo, pues nomás le falta el velo de velorio. Y, pues casi. Ay, Dios. No. O sea, sí se sintió un poquito feo. Claro. Pero no fue tan peligroso o perdón, o así en el sentido pleito o enojo, sino fue más bien así como no sé a dónde vas a parar. Claro, era un temor de una madre. Exactamente. Claro. Sí, sí. Y luego me tuvo que llevar un tío, cuñado de mi mamá, porque pues como mi papá no fue, él se llevó el carro, no pudimos irnos ellos dos y yo o alguno de mis hermanos, pues nadie manejaba hasta San Pedro. Y ya en la misa, pues llegaron los padres, saludaron a mi mamá, estaba ahí Monseñor Alonso, saludó a mi mamá y todo, como que la cosa empezó a cambiar. Como quiera, en los primeros años, cuando de recién ingresado, los primeros 3 años, mi mamá me conseguía novias. Oye, ándale, háblale y tú, y mira, ay, pero ¿cómo, señora? Yo le voy a decir. No, pues ¿qué tiene? Tú dile que quieres andar con él. Hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo de las garras del seminario. Del seminario. Y no, pues ciertamente hubo sí algunas que sí se aventaron y me lo dijeron, pero después decía, no le hagas caso a mi mamá. ¿Cómo sabías que era tu mamá? Yo, pues, esta es la cuarta que me manda. no, hombre, quién sabe cuántas eran. Y total, al fin de cuentas, no se dio con ninguna y yo continué. Estuve los primeros 4 años, de veras yo feliz de la vida, los estudios, el deporte que hacíamos. ¿Ya era lo que esperabas? Al menos en esos 4 años era lo que esperabas. Exactamente. Las expectativas que tenías eran positivas. ¿Y en ese tiempo ibas de visita a tu casa? ¿O sí? Sí, por ejemplo, estábamos de lunes a sábado en el seminario. Y el sábado salíamos a la casa. Salíamos a llevar la ropa sucia, lavarla. El sábado en la noche regresábamos a dormir al seminario porque ya era tu casa. El domingo otra vez a la casa y recoger la ropa limpia. Y teníamos que estar a las 7 de la tarde, el domingo. Y ya después el lunes en la mañana continuar clases y todo. ¿Y esos días que iba su papá normal o...? Al principio... mi papá serio, mi mamá haciendo preguntas. ¿Y qué has hecho? ¿Y por qué? Y salte. Y todavía la insistencia. Pero después fueron viendo que, pues yo muy contento, era lo que le gustaba. y todo, como de que se resignaron. Dijeron, no, pues ya lo hemos perdido. Aparte tenemos 6 hijos más a los que tenemos que atender. Sí, o sea, hay que atender a otros 6, ¿verdad? Total, pasa el tiempo y yo ya como había estudiado bachillerato de contabilidad, ya había trabajado como auxiliar de contador. Me gustó el trabajo y me fue bien. En facultad estuve haciendo lo mismo, trabajando y estudiando, pero en mi 4.º año yo me sentía así como que, ¿por qué estoy aquí? No en duda vocacional, sino que quería responder a algo, algo dentro en mi interior que como que era una inquietud de, ¿estás aquí porque es vocación o estás refugiado porque no sabes hacer nada? ¿Estás aquí por qué? Y dije, bueno, me voy a dar un tiempo. Fui con el rector y le pedí, el rector del seminario, le pedí que si podía salir un año. Y me dijo, ¿por qué?
Y luego le dije, no, pues es que quiero probarme, quiero ver si puedo salir adelante, si no estoy aquí en el seminario nada más porque no sé hacer otra cosa, si me puedo desarrollar. Como cuando estaba trabajando era casi adolescente, ya ahí a los 21, casi 22 años, yo decía, pues yo quisiera saber, porque todos mis amigos ya licenciados, doctores, abogados y todo, y yo... ¿Estudiando todavía? Decía, pues a lo mejor algo hay aquí que no he complementado. Uh-huh. Bueno, entonces me dijo, bueno, pues qué bueno que te vas. Y yo, o sea, ¿por qué me dice eso? Dice, a ver si se te quita lo travieso y que quién sabe qué, y maduras, y que... Bueno, está bien. Me salí un año, pedí un año, pero ya después me di cuenta al año que estaban en oferta. Me dieron 2 por 1, o sea, me dijeron, no, sigue el otro año más. Y yo, válgame Dios. Aquí estamos llenos. Usted al año quiso regresar y le dijeron que te le dijeron que no. Y su mamá bien contenta. Sí, claro, porque... Te dije. Que, porque para ella pues, era fabuloso. De hecho, ahorita cuento una anécdota. Cuando yo salgo, luego empiezo a conseguir trabajo. Todavía no sabía que había oferta del 2 por 1. Encontré trabajo luego en consultores y asesores SC. Yo llegué como auxiliar de contabilidad, pero me pusieron como auxiliar del departamento de recursos humanos en reclutamiento, selección y verificación de datos. Entonces me tocaba llenar la plantilla laboral, de lo que faltaba. Cada uno de los departamentos llegaban. Me decían, necesitamos un contador, necesitamos un archivista, perdón. Y así, entonces yo tenía toda la lista de las necesidades de la empresa. Las vacantes. Y entonces yo hablaba a los colegios comerciales, ponía anuncios en el periódico, entrevistaba a la gente, les ponía unos tests psicológicos que me enseñó mi jefe, que era el psicólogo, a ponerlos. Y muy bien, me desarrollé muy bien. Y me gustaba el ambiente, pero no me sentía satisfecho. Me gustaba por la relación con la gente. Yo sentía, pues estoy haciendo lo mismo que yo hacía como seminarista y lo hago bien. Y mejor otra cosa. Y pues fue en diciembre que yo empiezo a buscar trabajo sin que se dieran cuenta en la empresa en otra parte que no fuera trato con la gente. Llego a otra empresa que antes se llamaba Freiben de México, o Armador Azteca, y pues llegué pidiendo trabajo de auxiliar de contabilidad. Y el contralor, al momento de ver mi currículum y que ve que estudié filosofía, dijo, no, yo no quiero ningún filósofo aquí que me esté cuestionando. Yo no me di cuenta el por qué el jefe de recursos humanos se preocupó mucho. Y me dice, vente, no te preocupes, aquí tiene que haber un trabajo para ti. Se estaba abriendo el departamento de control de producción y me dijo, hay una vacante en ese departamento. Dije, pero no soy ingeniero. Dice, no le hace, no importa, o sea, ahí nomás, ¿sabes escribir a máquina? Sí, y de hecho era veloz para la máquina, todo ahora para la computadora. Y cuando me entrevista, él me hace la prueba de mecanografía, muy limpia la hoja y todo, y sin borrar, sin nada, pues se sorprende, va y le dice al que después iba a ser mi jefe, oye, pues está este muchacho, no es ingeniero, no sabe nada, yo no te sabía distinguir entre un tornillo y una tuerca y no sabía yo nada de eso. ¿Verdad? Y entonces, pues el que fue mi jefe me aceptó. Empecé a desarrollarme, éramos nada más él y yo en el departamento. Yo llevaba ciertas actividades, él llevaba otras, me enseñó a hacer otras tantas y lo agradezco que lo haya hecho porque me fui ampliando en el departamento. De conocimiento. Y en el conocimiento. Y empezó a crecer el departamento y necesitábamos más personal. Había el jefe, el subjefe, y yo estaba como gerente, si le pudiéramos llamar así, sin nombre, con muy buen sueldo en Armador Azteca, después fue Freiben, y me fue excelentemente bien.
Pero ya después, ya que ya se cumplieron los 2 años, pues se iban a cumplir, fui al seminario. Oigan, siempre que... ¿Va a haber o no va a haber? ¿Hay o no hay? Y me dijeron, bueno, ¿y qué estás haciendo? Ya platiqué todo. Me dijeron, ¿y ya te calmaste? Dije, pues ahí en la fábrica estuvo peor. Dice, ¿por qué? Pues ya ves cómo son los compañeros Sí, claro, de trabajo. claro, pura carrilla. No, la carrilla es... Claro. Y no hagas algo en lo que falles porque te quedas para toda la vida con el sobrenombre. con el apodo. Que te ponen, sí. Y entonces, bueno, le dije yo que sí había madurado y todo, que ya estaba todo bien. Y me dijeron, bueno, te regresas. Ahora sí voy con mi jefe. En ese tiempo llega otra empresa llamada Carrier a México y empieza a haber mucha competencia, ¿verdad? Al grado que Carrier absorbe Freiben. Freiben, sí. Y, Era la que hacía los refrigeradores y eso, ¿no? aire acondicionado. Electrodomésticos. Exactamente. Sí. De hecho, Freiben fue el inventor del mini split Ok. para los trenes, en primer lugar, y luego después los adaptaron a hogares. Ajá. Pero antes eran los de la ventana que los metías ahí en el vidrio. Ahí Ruidazo. Sí. Un ruidazo que hacía, hijos. Y ahora no, ahora los mini splits. Total, voy y le digo a mi jefe se pone, no es posible, que mira que yo ya me voy. Y había reajuste porque iban a vender La compañía. a Carrier. Y lo dije yo, no, pues no tengo otra, ya me voy. Pero es que mira, entiende. Bueno, así quedó. Total, me manda con el contralor, que es el jefe de él. Y llegué y también lo mismo. Es que no, mira, y él me dijo, a ver si no se da cuenta mi jefe lo que voy a decir. Pero el contralor me dijo, tu jefe se va. Y tú te vas a quedar como encargado del departamento. Te voy a aumentar el sueldo a mucho. Te va a ir muy bien. No entiendo. Hasta que le tuve que decir, le dije, no, es que, ¿sabe usted que fui seminarista? Me dice, no sabía. Y luego le dije, bueno, pues ahora me reintegro al seminario. Bueno, pues así ni quien luche contra Dios. Firmó, me dieron entonces el finiquito, pero con, ¿cómo le llaman a? Que estabas, ¿le llamaban a eso? Que como que corrido. El reajuste. Como el reajuste. O sea, no era sí, nada como más, que te corrieron para liquidarte. No era nada más el finiquito. Una liquidación. Sino era también una compensación. Claro, económica por tu trabajo. Por mucho tiempo, ¿no? Total, dije, pues me fue muy bien, excelente. Yo recuerdo que en aquel tiempo, con ese dinero que me dieron, podía comprar 10 bochos de aquel tiempo. Nuevos, en aquel tiempo. Entonces, para que veas cómo me fue de bien, ¿verdad? Total, ya reingreso al seminario. Mi mamá como diciendo, no, pues ya. Ya no si el jefe dijo contra Dios no se puede, exactamente. Pues ya mamá también. Exactamente, lo aceptó. Ya más tranquila. Mi papá ya me apoyaba, me acompañaba y todo. Y nada más que mi papá estaba enojado con mi mamá y conmigo. Enojado es un decir. Porque como yo iba a trabajar, a los dos nos echaba lonche. Entonces, a mí, pues tacos de harina envueltos en papel encerado, y luego papel aluminio, y luego una servilleta, y una bolsa que no era como las de hoy, pero no transparente, para que no se le note la de papel. lonche, ¿verdad? No, era una bolsa, pues como de plástico, pero no transparente, como una loncherita, pero suave. Y a mi papá, pues con bolsa de estraza y todo, y decía mi papá, ¿sí? Y pues es Alejandro, que aquí no sé qué. Ay, es que él va a una oficina, tú vas a trabajar acá en la fábrica. Y una vez llegó mi papá bien enojado, porque mi mamá le echó los tacos, no le partió el aguacate, se lo lavó y húmedo lo guardó en la bolsa de estraza. Mi papá se iba caminando de ahí de la casa a Ilsa, y donde iba cruzando la avenida Nogalar, pues braceando, caminando, ¡pum! Salió el aguacate y luego ¡pum! Salieron los tacos. Y no, hombre, mi papá estaba bien enojado. Pateó el aguacate, pateó los tacos. Y llegando a la casa le reclamó. Echando tiros. Sí, no, hombre. Sí, pero pues sí, Alejandro, que no sé qué. Y yo tanto tiempo y nunca me has puesto un plastiquito o algo, nada. Dice,
ay, perdón. Entonces ya después empieza la risa, empieza la botana, pero ya lo agarramos también de broma. De anécdota, claro. De anécdota. Cada rato la recordaba mi papá. Total, me ordenó sacerdote, mi mamá muy contenta, mi papá más contento todavía. Y yo creo que ese día para mí fue un día, wow, fenomenal. Un día, pues que no lo olvido. Y para mí yo siento que fue ayer. Yo no esperaba en aquel tiempo, ahorita tengo 38 años de ordenado, no esperaba llegar a esta edad, ¿verdad? Y yo decía y sentía, según mi parecer, que me iba a morir a los 40 años. Pero sí, pero no dije de cuáles, de edad o de sacerdote. Oye, ¿y en qué año te ordenaste? No. ¿En qué año te ordenaste? En el 87, Okay. en agosto del 87. Ahorita acabo de cumplir los 38, voy a cumplir 39. Y para mí años muy, muy bien vividos, muy bien logrados, siempre dando lo mejor, claro, con errores, con tropiezos, con asegúnes, con todo lo normal como una vida matrimonial, una vida laboral, una vida estudiantil, en que a veces, por ejemplo, hay quienes a mitad de la carrera ya no quiero estudiar, ya no puedo, y hay quienes viven un momento así de no era para mí, y luego le siguen y no, sí era para mí, ¿verdad? Y para mí todo este tiempo, por ejemplo en esos 38 años han sido pues como si fueran 2, 3 años. La carga es fuerte, pero la satisfacción, la felicidad, la creatividad y las ideas que te surgen como que te renuevan constantemente. Y luego estás como cumpliendo todos tus sueños. O sea, eres maestro, eres médico de almas, contador hasta de chismes. No, pero sí me encargo de la contabilidad de la parroquia. Sí, pues. Sí, menos sí, en el sí. Rosario. En todos los demás lugares me encargué yo. Y también cuenta misterios y... Ah, sí, también. Y cuento partes del evangelio. De todo. Oye, pero ahorita, escuchándote, pues la verdad es que la vocación la traías, porque ¿quién iba a dejar un trabajo donde se podía comprar 10 bochos con una liquidación? Exactamente. Digo, y en aquel tiempo, ahorita creo que, también está muy complicado, pero ahorita creo que el abanico es un poco más amplio. Mucho más amplio. Y en aquel tiempo pues yo creo que si hubieras quedado ahí, hubieras sido dueño, ¿ah? O sea, te hubieras sido con el cambio y todo. Pero, pues, o sea, en realidad sí la vocación estaba muy, muy arraigada en ti. Y la ventaja es, y impresionado de que dijiste, pues me calo. Y la verdad te fuiste armándola. O sea, no te fuiste por malo, sino que te fuiste en el plus. Dijiste, exactamente, bueno, buscando el plus. O sea, no conformarte con la corriente y a donde el viento me lleve, ¿no? Claro. ¿no? Sino decir, bueno, quiero estabilizar una decisión, hacerla firme y darle continuidad. Sí, cosa diferente hubiera sido, ya me corrieron, me aceptan. No, digo, la verdad es que es una bonita historia que como te digo, refleja que la vocación y todo fueron más fuertes y Dios te dio la oportunidad de, bueno, pues cálese, mijo. Órale. O sea, usted sabe, ¿verdad? Libre albedrío, usted escoja. Exactamente. Usted escoge. Y bueno, qué bueno que te aceptaron allá y que... Las dos cosas, o sea, la empresa y claro. de nuevo en el seminario. Y luego te ordenas, ¿y cuál es la a dónde te mandan primero? ¿Cuál es tu primer chamba? Ya de sacerdote. Mi primera chamba. Ándale. Nomás que sí me fue bien, o sea, no como el otro que que valió. El video. No, sino que me mandan a Villa de Santiago. Fue una experiencia también fenomenal. Recién ordenado. Un lugar muy bonito. La gente muy especial. En fin, hubo muchas cosas muy buenas. Empecé a trabajar. El párroco estaba encargado de jornadas juveniles, que era para jóvenes de 18 en adelante. Y me dijo, pues haga lo que usted quiera. Me dejó libre, pero no toque estas jornadas juveniles porque tenemos un plan. Perfecto. Entonces yo empecé a inventar cosas y cuánto. Y empecé a trabajar con adolescentes. Y dije, madre santa, que se viene la marabunta de adolescentes
porque no había grupos para adolescentes en casi en ninguna parte. Y yo pues me aventé haciendo volantes para las secundarias, que ahí en Santiago hay varias, y las del colegio también de la parroquia, y pues se me llenó de raza. Y el templo, cuando hacíamos las juntas, nos juntábamos todos en el templo porque no había un salón tan grande, se llenaba el templo, lo dividimos en grupos ahí mismo, trabajábamos todos el mismo día, pero cada grupito con objetivo diferente. Y había un grupito que dije yo, no, ¿por qué lo formé? Pero bueno, ese grupito era encargado de promoción. Aprendieron a usar, no sé si ustedes lo conozcan, en una copiadora que se llamaba mimeógrafo. No. Ya sabía, yo estoy viejito. Pero pues tampoco era tan viejo, era el 80 y qué, 87. 87. Sí, andabas de treintón, yo apenas estaba entrando a la primaria. Mimeógrafo me suena, digo. No. Es así como cuando manual, una tortillera manual. Ok. ¿Verdad? Que le das vueltas y van saliendo las tortillas. Era una tela de cera. Lo tecleabas y se quedaba agujerito. Y todo lo que tenía agujerito, todo se pasaba con una tinta. Entonces dabas vuelta y pasaba la hoja de máquina ya impresa. Ya era copiadora. Era copiadora, sí, ya me acuerdo. Pues replicadora, o cómo le podíamos llamar. Copiadora, no, sino una multiplicadora. Okay. Y entonces, pues se encargaron ellos de eso y resultó que organizaron los del equipo de actividades, organizaron un torneo para adolescentes de voleibol. Hicieron ellos lo que llamaban un acordeón que la doblabas y pues ya era un cuadrito así, y luego los huerquillos la desdoblaban y iba leyendo todo, las instrucciones. Estaba muy bonito, lo hacían muy bien, pero yo nunca me di cuenta de que organizaron ese torneo de voleibol. Entre el colegio y la parroquia había un callejón, y ahí se hizo el torneo. Yo dije, oye, vino demasiada raza. Y sí, fue demasiada. Y luego el coordinador general, me dice, es que no sabe por qué. Digo, ¿qué hicieron? Y lo abre el acordeón, y mero atrás decía, tráete tus fritos, al fin, el que pierda, no me acuerdo cuál era el castigo, tráete tus fritos y el padre paga las cocas. No, hombre, y yo, no ganaba para mis cocas, ¿verdad? Y luego tenía que pagarle la coca a todos, no, pues búscale a ver cómo. Claro. Pues entonces salió lo de las cocas y fue una actividad, ocurrencia de ellos, muy bonita, muy fructífera, que de ahí empezaron otros proyectos como campamentos de verano, también ir de misiones, con los seminaristas, por ejemplo, en Semana Santa, irse a los lugares donde ellos estaban, ir a otros lugares, otros municipios de misiones, y así muchas cosas muy, muy padres que pues me dejaron impactado, pero nomás estuve 9 meses. Pero, ok, a ver qué te iba a preguntar. Sí. ¿Por qué? Porque hacían falta párrocos. Y me mandaron de párroco de ahí a Pesquería, Nuevo León. Y en Pesquería le dije al señor arzobispo, oiga, pero si me acaba de ordenar, no puedo ser párroco. No, ¿cómo y no? me dice, usted vaya, echando a perder se aprende. Le digo, ¿me da permiso? Tiene toda la comunidad entera para echar a perder. Le digo, ¿me da permiso? Me dice, no, claro que no le doy permiso. Pero va a experimentar y es fácil. No pasa Entienda las palabras. Sí. Interprételas. Interprétela. Y interprétela bien. Porque sí, claro. No era de decir, echo a perder, no pasa nada. No, sino que no tengas miedo, aviéntate. Estuve 3 años allá. Fue también un trabajo maravilloso con adultos, por ejemplo, lo más extraordinario que viví ahí, aparte de que eran un chorro de jóvenes, que formamos un grupo de señores, de puros hombres, que se llamaba, no me acuerdo. Pues la edad. No me acuerdo el nombre. No. La edad. La tos, es que la tos. No, eso es otra cosa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero
hacíamos encuentros de señores, puros hombres, con cierta frecuencia, y pues iban a rezar ahí a la parroquia del Rosario. El comandante de policía de pesquería era uno de los coordinadores. Okay. Y se logró algo con eso. También logramos formar algunos otros grupos de acuerdo a las edades. Y había desde niños hasta ancianos, cada quien en su área y en su necesidad. Fue algo también muy, muy bonito porque era rascarte con tus uñas. Ahí me recibió el Gilberto. Yo llegué 5 días o 3 antes del Gilberto y entonces quedamos incomunicados. No estaba el alcalde, el río Pesquería por un lado y el río Marín por el otro. No podíamos pasar. Ni para allá ni para acá. Tuvimos que subirnos a una loma ya que está cercana a refugiarnos porque el agua iba creciendo y así muchos detalles, ¿no? Fue también una experiencia muy bonita que al llegar los 3 años me cambian a Santa Catarina, Nuevo León. Entonces le dije, ay señor, pero mire, es que yo estoy muy a gusto acá y que yo lo ocupo. Bueno, está bien, obedezco. Qué difícil es la obediencia cuando entran tus gustos, y cuando ya estás a todo dar, porque que estás encariñado con una comunidad y nosotros como comunidad también sufrimos. Y aparte construyes algo porque llegas siempre desde cero. Creo que o al menos en ahorita. Pesquería, sí. Y en Santiago que hiciste los grupos y todo, exacto, pues de alguna manera construiste. Entonces, dejarlo, pues claro, es como cualquier cosa, ¿no? Y aparte son humanos. Exactamente. O sea, antes porque ahí dejas parte de tu corazón. Claro. ¿No? Sí. ¿Y entonces te vas para Santa? Sí, me voy para Santa. Había otro conflicto que resolver. Que definitivamente era algo injusto, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, pero se habían apropiado de un terreno de la parroquia y éntrale al pleito también. Entonces ahí aprendí a hacerlo, ¿verdad? De ahí me mandan a Cristo Redentor, en Mitras Norte, que ahí estuve no cuidando solamente, fui a suplir y después cuidar y encargarme de su salud del anterior párroco que era diabético, había quedado ciego, tenía problemas ya muy, muy elevados de salud. Y pues 4 años estuve ahí y de repente le dio un shock diabético y rápido al hospital y ya no pudo regresar a la parroquia. Entonces ya lo dejan en la casa sacerdotal. Gracias a Dios lo nivelaron, ya pudieron estabilizarlo, claro. Porque yo no lo podía vigilar. En la noche se levantaba y agarraba lo que quisiera del refrigerador como si no hubiera comido en toda su vida. Entonces yo no podía estar despierto día y noche para estarlo vigilando y eso pues lógico. ¿Ahí cumpliste el de doctor? Sí, ahí le cumplí. ¿El médico? Es cierto. Bueno, llegué enfermero nada más, pero sí a cuidarlo en ese sentido. Después de ahí estábamos en un encuentro regional de adolescentes que organizó Cristo Redentor y me mandan llamar del arzobispado y estaba Monseñor Alonso y el señor arzobispo en su oficina. Entonces entré y dije yo, caray. ¿Qué hice? O sea, sí, ¿por qué está el Monseñor Alonso aquí? ¿Otros 2 años? No. Y lo que me quedé, ¿qué pasó? Y entonces le dice el arzobispo, ¿nos puedes dejar solos? Sí, ¿cómo no? Y se salió Monseñor Alonso. Al momento de que sale, estábamos platicando el señor arzobispo y yo, y estaba en el medio del encuentro regional y dice, bueno, lo voy a mandar de párroco al Rosario. Me asusté y creo que ustedes se han de acordar porque 2 o 3 años me siguieron echando mosca de que me desmayé en plena misa de 12 del mediodía, misa con niños, estando toda mi familia ahí en la misa. Me desmayé de la tensión porque yo no podía hablar ni decirle ni a mis papás. No podía decir nada. Pues perdí el conocimiento. Y los dos así, yo no me sabía esa. Yo no sabía. No, hombre, me echaron mosca 2 años seguidos ahí. Y me decían, ahí en el Rosario, oye, padre, ¿qué es? No, porque se desmaya. Y a la raza, ya ves que hemos de
grilla, de echar burlona, carrilla. sí. Total, Alonso me llama y ¿qué pasó? No, tengo mucho miedo, no quiero ir para allá. No pasa nada, que mira que es una comunidad muy bonita. Pues sí, para usted, que ya tiene mucha edad, le decía yo, y ya tuvo mucho tiempo ahí. No, pero no te preocupes y que yo te voy a estar apoyando. Bueno. Y entonces ya llego al Rosario y sí llegué con mucho miedo. ¿En qué año fue eso? En 93, 94. Pero ¿cómo? Sí, como en esos años. 94, 95. Bueno. Oye, pero por ejemplo, pero ahí, pues ibas a suplir al que había sido Mi mentor. tu mentor, o sea, el que casi creo que Sí. pues te llevó de la mano y años después. aparte era una comunidad que amaba y ama al padre, Exacto, al padre Alonso, Loncho. o sea, la Y entonces, sombrota, sí. Entonces para la comunidad también fue muy difícil. Fue muy difícil y sobre El todo cambio. llenarle los zapatos iba a estar muy difícil. Claro. Yo iba consciente de que pues no me iba a sentir ni superior, pero tampoco debiera sentirme Inferior, apocado. menos, claro. Ajá, porque yo debiera trabajar y sostener la mega obra que estaba hecha ahí. Y gracias a Dios, pues a gritos y a sombreros salió. De hecho, se crearon 19 grupos nuevos en ese tiempo y actividades nuevas. Fue cuando se construyó la Casa de Retiros Mambré, etcétera. Y no sé, también me dio mucha satisfacción el haber estado ahí, haberlos conocido a ustedes y a otros tantos. Claro. Las señoras, los señores, el grupo de ministros que eran puros hombres, también trabajar con las siervas de nuestro Señor Jesucristo y luego Con el las consejo, consagradas. con todo el consejo administrativo. El consejo porque de llegaste economía. a una parroquia, una empresita, ¿no? Exactamente. O sea, ya estaba, la verdad es que muy consolidado todo. Muy- Yo la recuerdo comunidad. la primer kermés que le tocó estar, que se En accidentó. mi cumpleaños. Que se en mi accidentó un cumpleaños, juego. Sí. Bueno, pues no se accidentó. No, fue un incidente. un incidente. Un incidente Pero fue así normal. como la bienvenida, ¿no? Cuando usted estaba de párroco, era cuando estaba también Oscar, José Eugenio, Sí, todos ellos, ¿verdad? exactamente. Toda la chaviza. Sí. Estaban bien chavillos. Ahora, Santiago, ahora ¿no? es También. monseñor, Sí, José El padre, Eugenio. el padre No, Santiago. acababa de salir. Juanjo y Santiago. Santiago acababa de salir a San Luis Gonzaga. Y Juanjo. Ah, no, estuvo entonces un ya año. fue más adelante, no fue en el 94, fue en el 98. Hay 8. Porque nosotros ahí nos conocimos en el 98. En el 98. Ah, bueno, entonces sí, Sí, fue ahí. sí, sí, Eso, sí. les voy a decir por qué. Porque primero sale Santiago a San Luis Gonzaga. Y luego al año sale Juanjo a San Judas Tadeo. Y luego es cuando llegan Oscar y José Eugenio. Y ahí fue donde sucedió. Y fue en el 98 Sí. de que se cayó un andamio. Ya sí. se hizo un escándalo Sí, en los medios de y que comunicación. andaban clausurando ahí toda la iglesia. Sí. Bueno, pero fue la televisión. Exactamente. y gracias a Dios no pasó a mayores, ¿verdad? Y después me toca ahí vivir el año 2000. El jubileo. Dices tú, el jubileo del año 2000. Qué bonito se organizó la comunidad, qué padres ideas, qué interesante trabajo, porque ya se notaba desde que yo llegué que pues ahí nada más necesitaban al padre para que celebrara y confesara. Claro. Porque todo lo demás lo hacían ellos, Sí. lo hacían ustedes, lo programaban, lo estudiaban, y era algo para mí maravilloso. Pero aparte era un conjunto de también, en esa época, en los 2000, era como que cuando los jóvenes, toda esa colonia estaba lleno de jóvenes. estaba O sea, era la colonia que se llegó a poblar a los 70s. Entonces todos ya teníamos 18, Sí, sí, sí. X. Entonces estaba llena de jóvenes y más los foráneos que estaban por el Los TEC del de TEC, Monterrey. Entonces era una conjunción de bien cañona porque había grupos y había grupos de los grupos y estaba desde, pues igual, desde los catequistas que éramos nosotros Sí. hasta... Pues era integración, que era el de los Sí, chavitos o sea, más sí, chiquitos y luego ya. Y la verdad es que era una administración que se llevaba y que se veía impresionante. Muy clara, que todo el mundo al llegar entendía qué es lo que tenía que hacer. Sí, y bueno, obviamente esos cimientos que dejó el padre Alonso, pues creo que había que seguirlos, los repliqué, seguí. Porque pues ya ahora sí que llegaste a
escuela ya hecha y derecha o a un lugar. Y la verdad es que no, la comunidad siento que como tú dices, apoyaba demasiado. Sí, demasiado. Y ayudó mucho también su cercanía con los chavos, porque la verdad es que por la juventud, es un padre muy alegre que atrae mucho. No, también ahí todos, sí, ahí andábamos todos con él, porque digo, Monseñor Alonso ya era un padre, un sacerdote que lo veíamos, claro, con el respeto, no porque a ti no te respetáramos, pero se veía, cariño, sí, claro. Todo, pero lo veían ya. Claro. Entonces, ya me acuerdo que todos los jóvenes, sí ahí sentíamos mucho Sí, había una amistad muy grande con usted, padre. Y luego llegaban los chavos, José Eugenio, o sea... Pero peor con ellos, porque con ellos se llevaban... Era pura chaviza. Todavía mejor. Era pura Pero chaviza. ahora es obispo auxiliar. Ya, el obispo. Monseñor Saludos. José Eugenio. Sí. Entonces... Pues de hecho ustedes fueron muy cercanos a él. Sí. Somos muy cercanos a él. Le tenemos pendiente de sentarlo aquí en el sillón, pero trae la agenda bien ocupada. Sí, ahorita sí. Allá al rato ya... Entonces, sí, fueron momentos muy padres, muy bonitos. Las kermeses del Rosario, el Semana Santa que iban ahí al parque de béisbol. Sí, las misas. O sea, sí. ¿Se acuerdan cuando nos llovió bien sí, fuerte? claro, torrenciales, o sea... Estaba todo tan tranquilo y de repente abre, Señor, la fuente del bautismo. Se abrió. Sí, o sea, cosas muy, muy padres que se vivieron. Digo, lo contamos con mucha enjundia porque fue parte de nuestros inicios, porque ahí nosotros nos conocimos, ahí desarrollamos nuestra vocación de catequistas jóvenes. Después, pues ya nos conocimos y nos casamos. Gracias a Dios no hubo ningún promotor que lo convenciera, porque, bueno, sí intentaron. Pero no. Es que estaba bien burrillo, por eso. Bueno, lo bueno es que estaba. Ya se me quitó. Estaba ya. Sí, y entonces, fueron 6 años. Sí. Y después. A San Juan de los Lagos. O sea, otro reto. Pero, por ejemplo, ya estás a todo dar, todo jalaba, todo con ganas, y de repente. No, cuando llegué no. No, en el Rosario, digo. En el Rosario sí. Aprendí mucho. Especialmente había cosas que ya sabía, porque Monseñor Alonso algunas de esas cosas las implementó en San José Obrero, de donde yo salí. Y era prácticamente descubrir la adaptación que hace a los tiempos y luego después aprenderlo para ponerlo en práctica, tanto que después me ayuda a San Juan de los Lagos cuando llego, porque el templo no estaba terminado. Me acuerdo que cuando iba hacia allá... Y se veía. Se veía desde el puente, sí, ¿no? se ve desde el puente. Pero me acuerdo que el techo, para que los que no conocen, hay un puente lejano y de ahí se ve el cono de la parroquia. Porque era un proyecto muy retador, ¿no? Muy ambicioso. Muy ambicioso. Y total que iba yo manejando y no había antes manos libres y suena mi celular y... dije, ¿quién será? Y contesto así, mande. Y me dice, soy la reportera fulana de tal del norte, que no me acuerdo cómo se llama. Y dije, caray. Sí, ¿en qué le puedo servir? No, ¿puedo hacerle una entrevista telefónica? Pues sí, le dije. Y me hizo muchas preguntas y me dice, ¿y en cuánto tiempo espera terminar? Y dije, pues eso se ve para largo. Pero dije, no, o sea, yo nada más voy a estar, me nombraron por 6 años, lo que yo alcance a hacer en 6 años, eso es lo que voy a hacer. Lo dije claro, pero ella lo pone, nuevo párroco se compromete a terminar el templo en 6 años. Dije, no, en 6 años va a estar más que en chino. Y dije, pues ni modo, o sea, ella puso lo que quiso, no lo que yo quería. Dije, le voy a echar ganas y donde pueda, puedo. Llegaron los 10 años es que estuve ahí y ya se terminó el templo. Faltaba el sótano, faltaban los baños, que luego ayudaste, faltaban algunos salones. Y aparte había un proyecto también muy ambicioso del salón polivalente, el grandote. Exactamente. O sea, sí había... O sea, había mucha chamba. Bueno, yo creo que sigue habiendo. Ya no he ido para allá. Sí, claro. Pero ciertamente el propósito ya fue. Había logrado. De ahí, a los 10 años me cambian a San Ángel Sur, en la parroquia Jesús Sacerdote. Ahí estuve 7 años. Fue donde me topa la pandemia. ¿La pandemia? Sí, me dio COVID, pero porque mis papás estaban contagiados y yo los cuidaba en algunos días. Y
el contagio fue por parte de mi mamá, que se iba a caer y la retengo. Dije, no traía cubrebocas, dije, ni modo. Claro. Y a detenerla para que no se golpeara y acostarla en la cama. Ahí fue el contagio, pero fue muy leve. No olía. Y les voy a platicar así rápido qué fue lo que hice para saber qué onda. Dije, oye, me estaba lavando las manos para cenar ya en mi casa, en Jesús Sacerdote. Y chis, no huele el jabón, ya está viejo, ¿qué? Y le decía yo, no huele. Y dije, a ver. Y agarré el pinol. No. Y agarré, no me acuerdo qué otra cosa. Total que terminé con el ácido muriático. Tose, me puse tan enfermo, pero yo creo que eso mató el virus, porque ya después ya me sentí muy bien. Pero imagínate, darle el toque. Claro. Porque estaba directo el químico, no olía, no pasaba por el no gusto. había filtro. Claro. Y entonces me fue muy mal porque sí me quemé parte de la garganta. Pero bueno, después ya todo eso ya pasó. Salí adelante y todo. Y luego, de ahí, pues, como es gente de escasos recursos, padre, puede ir a ver a una señora que está muriendo de COVID. Póngamela en una ventana, y me las ingeniaba. Claro. Póngamela en una ventana donde yo pueda meter la mano, yo a veces hasta con bolsa de Soriana, como guante, y le daba la unción así, y para no tener el contacto. Claro. Me las ingenié mucho. También empezó con sus videos desde mi terraza, ¿verdad? Exactamente. Sí. Fíjate que no me acordaba de eso. Sí. Se llamaban Diálogos desde mi terraza. Desde mi terraza. Invitaba médicos, psicólogos, nutriólogos, de todo lo que yo conocía de profesión de humanidades, para ayudar precisamente a la gente. Varios pasábamos el rato viéndote porque estábamos Es encerrados. que estábamos encerrados todos, y definitivamente era algo, y fue algo muy importante, muy interesante, que ayudó mucho a vencer el miedo, a vencer ansiedades. Por ejemplo, cuando fue el filósofo, para hablar de los filósofos, se me olvidó el nombre, filósofos, bueno, ahorita me acuerdo, que hablan sobre el dolor, fue maravilloso. A los 7 años, pues ya me cambian acá al Carmen Rudiales, llego y pues es una comunidad de adultos, pero escarbándole nos hemos dado cuenta de que hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, y ya empezamos a trabajar y empezamos a atraer a más, formando grupos nuevos, tanto para adultos, por ejemplo, ahorita está Nicodemo, y las señoras en la mañana, las de tercera edad, y también el movimiento Carlo Cutis. Así hay muchas cosas, dices tú, muy satisfactorio. Pues es que luego los templos ya antiguos, pues la gente se va renovando también, entonces empieza a poblarse. Se repuebla. Exacto, empieza a llegar gente nueva, o los hijos de los señores o los nietos que van y se quedan con la abuelita. Entonces empieza a haber una comunidad, y ahí es en donde pues hay que empezar otra vez a hacer la chamba, ¿va? Y lo curioso, la combinación, la riqueza de esa combinación, porque los abuelos a cargo de los nietos, pues es otra la formación, claro, otra la manera de trabajar, de pensar, y cuidado con esto y cuidado con lo otro. Y entonces los abuelos tienen una misión muy, muy especial. Aunque dicen que no educan más de lo que Exactamente. uno cree. Educan más de lo que uno cree, porque el ejemplo que dan es imborrable. No, y por ejemplo, nosotros como padres de familia sí agradecemos a los sacerdotes, así como usted, que atraen a los chavos. O sea, nosotros ahí empezamos, y ahora nuestras hijas son partes de grupos parroquiales y también están en todos los grupos y de todo y les hacen. encanta. Y claro, y entonces nosotros vamos a misa de niños los domingos, y es volver a vivir lo que nosotros vivimos en nuestro noviazgo. Y es bien esperanzador ver la iglesia llena de chavos, y eso es gracias a los sacerdotes que atraen a los chavos, que se hacen amigos, obviamente con todo el respeto que debe haber, pero que los chavos se sientan con la confianza de acercarse a platicar sus problemas, y que se sientan en un lugar cómodo. Y le digo, es muy esperanzador porque, por ejemplo, las semanas de Pascua o de Adviento, vemos la iglesia llena cuando pudieran estar dormidos, son sus vacaciones. Entonces, eso es gracias a guías, a líderes, a maestros como usted, que
Gracias. que atraen todo bueno, eso. uno trata de hacer lo que tiene que hacer, nada más. Como dice Jesús en el Evangelio, siervos inútiles somos y no hemos hecho nada más que lo que tenemos que hacer. Y malo fuera si no lo hiciéramos. Y entonces aquí nosotros, ahora que estamos en la comunidad de Corpus Christi, pues hay huercos, perdón por huercos. Chavos. Oye, hay infinidad y nosotros pensábamos que no, hombre, o sea, obviamente son los hijos de nuestros, de nuestra edad, De vaya, nuestra son los hijos de generación. los papás de nuestra generación y está, pero fregón, dice Maye, o sea, pues bien puede estar en otra parte, ¿verdad? Sí, y ahorita exacto. con tanta facilidad que hay para ir a otra parte. Sí. Cuando nuestros papás dicen, no, pues vete al grupo de la iglesia, pues ahí Pues vas al sí. grupo de la iglesia, ¿no? Y si no era al grupo de la iglesia, pues te ibas allá al billar, o sea, perderte en otras Exactamente. cosas. Pero ahorita creo que también es como dice Maye, es muy esperanzador el ver que estamos eligiendo estar aquí, porque nosotros estamos en la comunidad por elección. Exactamente. Por nosotros, que nuestras hijas repliquen lo que nosotros vivimos. Y cada domingo nosotros, ¿cómo se dice? Otra vez revivimos los domingos, bueno, los sábados en aquel tiempo de aquel catecismo. tiempo era los sábados. Ya estamos Mayela y yo bailando como hace 25, 30 años. Entonces, Sí, qué padre. y entonces todo eso, durante mucho tiempo pensábamos que ya no existía. Sí, sí, sí. Y ahorita Bueno, a lo mejor por la pandemia. dejó de. Y entonces ahorita, como dices, ahí en tu comunidad, pues va a empezar a moverse y a repoblarse de chavos y de jóvenes Sí, sí. que necesitan ese apoyo, necesitan Y que sobre todo ese, también esa imagen. nosotros los sacerdotes necesitamos papás como ustedes, ¿verdad? O sea, que no se olviden de lo que vivieron, Claro. que no se olviden de lo que aprendieron, que no se olviden de sus posibilidades y capacidades, porque a veces son los primeros que se oponen son los papás. Claro. Es que lo tengo que llevar, es que lo tengo que traer. Claro. Es que se levantan. No, y luego no salen porque, le digo, están en varios grupos, entonces tienen retiros, a veces 3 fines de semana seguidos, pues ya. Sí. Lo bueno es que nos llevamos muy bien. Sí, nosotros Porque ya estamos estamos solos. Nosotros ahorita estamos viviendo en nuestra etapa de estar como papás solos, y aunque nuestras hijas están allá, lo disfrutamos mucho. Parte del disfrute es este proyecto que tenemos May y yo. Pero sí, obviamente, o sea, creo que ahorita los sacerdotes con los cuales convivimos, ya sea en misa o con los amigos, tienen ese don de gente, o sea, nunca me topé yo con un sacerdote así como ogro. Claro que todos tienen sus modos, sí, y todo, claro, pero sí es muy importante, pues por los chavos, porque bien decía ahorita, en tu tiempo eran 10 los prospectos, salían 3. Ahorita, ¿cuántos hay? ¿Cuántos salen? O sea, creo que llegan a 40 en total. Imagínate. Entonces, y yo cuando entré éramos 200, Sí. y luego ya casi ahora subió en algún momento hasta 600. De hecho, tuvieron que juntar 2 cuartos para que vivieran 3. Dormían en un cuarto los 3 y estudiaban en otro cuarto los 3. Entonces ya se ahorraban que 2 cuartos, ¿verdad? Porque eran individuales. Y sí, entonces, no claro, entonces a nosotros como papás nos toca también reavivar eso para ayudarles a la falta de sacerdotes, pues para también que siga la vocación. Y a lo mejor en una comunidad un solo sacerdote puede hacer con la ayuda de los padres, claro, puede hacer que la comunidad funcione. Entonces, ya le dimos un repasito ahora sí que a la historia patria. Recordamos vivencias de aquellos tiempos donde nos conocimos, donde fuimos muy felices, donde tenemos marcadas esas experiencias y son fundamentos y bases que ahora Mayela y yo replicamos en nuestro matrimonio. Y obviamente teníamos que hacerte el honor y agradecerte que fuiste parte de ese cimiento, que ahora creo que ahí vamos. Digo, uno no tiene la vida comprada ni sabe si lo está haciendo bien o mal. Pasito a pasito estamos ahí aprendiendo y me voy dando cuenta de muchas cosas que en aquel tiempo quizás lo pasabas de largo y que quizás no valorabas. Entonces, por eso quisimos hacerte es que era soltero, ahora ya como casado y papá, ya lo ves ya diferente. Maduró, ya tiene canas. Bueno, eso esperemos. Ya tengo canas, al menos. Que no son garantía. No es garantía de madurez, pero sí es garantía de edad. Bueno, eso sí. Eso de respeto. Claro. No, y como bien dijo usted, la amistad, aunque no nos vemos seguido, porque ya teníamos varios años, nos seguimos ahí en las redes sociales y yo también Pero sabemos qué es lo que andamos haciendo ahí, ¿no? Pero la amistad pues sigue intacta y le tenemos muchísimo cariño y mucho agradecimiento. Igualmente. Y qué bonita su historia y qué bonito lo que nos compartió, que
que bueno, pues hoy es el padre que es y es muy querido por muchísima gente y que pues estamos muy contentos de haberlo tenido aquí y Mario le va a hacer entrega de un regalito. Pues tenemos aquí un pequeño recuerdo que acostumbramos darle a nuestros invitados, porque te digo, estamos haciéndote el honor que te mereces. Yo te hablo de tú, de usted, de todo. Sí, no pasa nada. Yo de usted porque soy bien respetuosa. Pero el respeto sabes que siempre está. Claro que sí. De mi parte. No digo cómo, De mi parte también. No digo como me has dicho siempre, ya hasta me encontré ahí escritos. No digas. Y entonces te queremos dar un recuerdito para el cafecito si tomas café o el té. Con este friecito. Dice en honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida, que es lo que estamos haciéndote en este momento, padre. Muchas gracias. Dice, Padre Alejandro, gracias por ser instrumento de Dios y tocar tantos corazones. Oh, pues qué a Hacemos, todo dar. es un pequeño recuerdo que te lo entregamos con mucho cariño. La verdad es que, como te digo, a lo largo de todo este tiempo, agradecemos mucho esos valores y todo lo que como comunidad vivimos ahí, que siempre nos abriste la puerta de la parroquia. Y bueno, y así como nosotros, pues toda nuestra generación, que Toda por ahí, la bola. los que vean este episodio, que hayan sido nuestra generación, bueno, pues aquí está el padre, aquí está. Ahí lo voy a subir al Saludos. grupo de Excatecos. Hay un grupo que tenemos ahí en Facebook. Ahí está. Y bueno, aprovechar para agradecerte y que sepas que nosotros siempre estamos a la orden, a lo que se necesite. Igualmente, yo para servirles. Muy, insisto, muy agradecidos. Y no sé si nos gustaría ver si quisieras dar un mensaje ahí a toda tu comunidad, a la raza, A todo por ahí, mundo. algo que quisieras dejar aquí grabado y que se quedara. Pues en sí es en general, o sea, no en particular, para no dejarlo así cerrado, sino decir a todo mundo un proceso muy particular que tú debes pensar para poder crecer y avanzar en tu vida personal es, primero, esfuérzate por ser buen humano. Quita todos los errores, defectos y todo lo que haya para que puedas avanzar al segundo nivel. Ser un buen cristiano. Si no eres buen humano, no puedes ser buen cristiano. Y tercero, que no te quedes con un ser un buen cristiano que yo me porto bien y ya se acabó, sino participa en la construcción del reino de Dios y viene el tercer nivel, ser un buen apóstol. Primero buen humano, luego buen cristiano y luego buen apóstol. Y a crecer en el nombre de Dios. Y que Dios los bendiga a todos y bendiga este programa de podcast de En Honor a. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, ahí nos dejó muy buena tarea. Hay que cumplir esos 3 puntos. Y pues bueno, de nuevo gracias. Y gracias a todos los que nos hacen favor de ver nuestros videos. Síganlos compartiendo. Y pues bueno, la invitación abierta. Si alguien quiere venir a contar su historia de vida, nosotros encantados de recibirlos. Bueno, pues muchas gracias. Despedimos el episodio. Ahí los que vean el episodio, que conozcan al padre Alejandro y comenten, mándenle saludos. Y mándenle alguna anécdota. Pues yo creo que hay muchas. Fotos, bueno, hay muchas fotos del padre. También. Fotos. No, algunas no se pueden ver. Ay, padre. Ya se acordó. Bueno, pues nos despedimos haciendo tanta risa de este podcast. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.